Hoy nos vamos a sumergir en un periodo, bueno, fascinante y complejo a la vez, la Hispania de mediados del siglo V. Hablamos de los años 461 a 468, más o menos, durante el papado de Hilario. Y tenemos como guía un anexo muy detallado de Cívico de M que nos va a ayudar a entenderlo. Sí, una época clave. El punto de partida es, de una inestabilidad tremenda. Imagina la península. Sí, Las estructuras del Imperio Romano, lo que había sido el soporte durante siglos, pues se estaban cayendo a trozos, básicamente. desmoronándose, Y encima, pueblos como los vándalos, los suevos y sobre todo los visigodos estaban ahí cambiando el mapa a la fuerza. redibujándolo. Sí, Y claro, la pregunta es, en medio de todo ese caos, ¿qué pasaba con la fe cristiana? Con la Iglesia como institución. esa es la gran cuestión, sí. Porque vamos a ver cómo la Iglesia no solo aguanta el tirón, sino que empieza a convertirse en un pilar fundamental. Precisamente, esa transición es lo que lo hace tan interesante. Porque claro, el poder imperial se retira o directamente se hunde. Y deja un vacío. Exacto, un vacío de poder enorme. Y ahí es donde la Iglesia, con sus obispos y sus sedes, piensa en sitios como Toledo, Tarragona, Mérida, Sevilla, Ujú. que ya eran importantes y lo seguirían siendo. Ajá. Pues estas sedes episcopales empiezan a destacar. Ya no son solo centros religiosos, ¿Se convierten en algo más? mucho más. Se vuelven ejes de cohesión social, cultural, incluso administrativa hasta cierto punto. Entiendo. Y en todo este lío, la figura del Papa Hilario, allá en Roma, a pesar de la distancia y los problemas de comunicación, que eran enormes, pues intenta influir. Juega un papel clave, como dice el anexo. Vale, paremos ahí un momento. En esa intervención de Hilario desde Roma, el documento de Civic ODM lo recalca mucho, que no fue una relación pasiva. No, no, para nada. Al revés, parece que Hilario puso un ojo especial en España. Intervino directamente. Llama la atención esa proactividad, ¿no? Sobre todo en temas de disciplina. Totalmente. La intervención de Hilario, por lo que sabemos gracias a las fuentes que cita el anexo, se centró mucho en algo básico para cualquier organización: las reglas. Las normas de sucesión, de liderazgo. En este caso, la ordenación de los obispos. Exacto. Hay que ponerse en situación. Sin un emperador fuerte que ponga orden, pues las tensiones locales salen a flote. Claro, Podía haber obispos tentados a saltarse las normas para nombrar sucesores, ¿sabes? Para asegurar su influencia local o, bueno, para ir un poco por libre. entiendo. Y las cartas de Hilario que tenemos y que analiza el anexo son muy claras en esto. Para que un obispo fuera legítimo, tenía que seguir los cánones universales, las reglas comunes de la Iglesia y, muy importante, estar en comunión con Roma. Con el Papa. Ahí está una de las claves, creo. Eso de los cánones universales y la comunión con Roma. Podría parecer simple burocracia, ¿no? Mantener el orden, control desde arriba. Podría parecerlo, sí. Pero el anexo sugiere que había mucho más detrás. Exacto. El análisis que hace el documento de Cívico DM va por ahí. Interpreta esa insistencia no como papeleo, sino como una estrategia de fondo. Para preservar la unidad doctrinal. La unidad en la fe. Justo. En un momento de muchísima confusión ideológica y de desafíos. No olvidemos el panorama religioso, el arrianismo. La famosa herejía. Considerada herejía por la Iglesia ortodoxa, la que seguía los concilios de Nicea a Constantinopla, pues el arrianismo estaba ganando terreno. Y no era solo una discusión de teólogos. Que va, tenía unas implicaciones políticas enormes, porque era la fe de los visigodo. Ah, claro, el poder militar que estaba emergiendo en la península. Precisamente. Eso lo cambia todo. El arrianismo no era una opinión más, estaba asociado a un poder político que podía imponerlo o como mínimo protegerlo, darle alas. Entendido. Entonces, en ese contexto, la conexión con Roma, la insistencia en seguir sus normas, en estar en comunión, funcionaba, según el anexo, como un ancla. Una seguridad. Sí, una forma de reforzar la identidad católica, la nicena, de la mayoría de la gente de Hispania, de los hispanorromanos y sus obispos, frente a la herejía arriana y frente a posibles, divisiones internas o desviaciones. Era como decir, nosotros somos los que seguimos la línea oficial. Algo así. Seguimos la fe de los apóstoles, la de Pedro, la de toda la Iglesia, en contraposición a otras interpretaciones o a particularismos locales que se salieran de madre. La comunión con Roma se convierte en una señal de... De ortodoxia. Vale,
Entiendo ese papel clave del vínculo con Roma para la doctrina y la jerarquía. Pero bajando un poco al terreno, ¿cómo era la vida de fe en el día a día? En las comunidades cristianas de Hispania, ¿tenía la iglesia de allí una personalidad propia, más allá de Roma? Sí, y el anexo también lo indica. Aunque se insiste mucho en seguir a Roma, en lo gordo, digamos, en la liturgia, cómo celebrar los ritos, y en el derecho canónico, las normas internas, y eso era vital para la unidad que Hilario quería, Claro. eso no quiere decir que todo fuera igual en todas partes o una copia de Roma. Siempre hay peculiaridades locales. Lógico. Cada zona, cada diócesis tendría sus costumbres, sus santos, sus devociones. La fe siempre se vive en una cultura concreta, ¿no? Y el anexo menciona algo del monacato, ¿verdad? Parece que también cogía fuerza. Así es. El siglo V es un momento de expansión de los monasterios en Occidente, y Hispania no se queda atrás. El anexo menciona figuras como San Vicente de Zaragoza. Aunque es un poco anterior, sirve de referencia. Ujú. Y lo interesante es que se nota una cierta influencia oriental en cómo vivían los monjes aquí. Oriental. ¿De dónde? Pues no es raro. El monacato nació en Oriente, en Egipto o Siria. Es muy posible que llegaran monjes de allí. Huyendo, quizás. Podría ser, huyendo de problemas en sus tierras, invasiones, disputas teológicas. Y claro, traían sus costumbres, sus reglas, su forma de entender la espiritualidad. Y eso enriquecía lo que había aquí. Volviendo a esa idea de la Iglesia llenando vacíos, mencionabas el papel social y el documento de Cívico DM parece que le da mucha importancia. ¿Cómo funcionaba eso en la práctica con la administración romana cayéndose? Este punto es fundamental para entender por qué la Iglesia echó raíces tan profundas y ganó tanta influencia en la sociedad entonces. A ver, Ponte en la situación. Las estructuras civiles romanas, impuestos, justicia, obras públicas, la ayuda social básica, empiezan a fallar. O directamente desaparecen en muchas zonas. un caos. Entonces, ¿quién cuida de los más débiles? El anexo es muy claro. Las iglesias locales, organizadas alrededor del obispo, asumen un papelazo en la caridad, en la asistencia. ¿Qué tipo de ayuda? ¿Sabemos algo más concreto? El documento habla de atender a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, los que siempre sufren más en las crisis. Claro. Pero seguro que era más amplio. Repartir comida, cuidar enfermos, quizás hasta mediar en peleas locales. ¿Quién sabe? No era solo rezar, era actuar. Exacto. Era poner el Evangelio en práctica, pero de forma muy concreta. Y eso convirtió a la Iglesia en una especie de red de seguridad social. Y eso le daría un prestigio enorme. Imagínate, un prestigio y una autoridad moral tremendos. La gente veía al obispo y a su comunidad como un refugio, un apoyo real, donde el Estado ya no llegaba. La Iglesia se vuelve un pilar, no solo espiritual, también material y social. Está claro que la Iglesia está cogiendo un protagonismo brutal, casi a la fuerza por el vacío que había. Pero eso mismo y el lío general seguro que trajo problemas también. El anexo no lo pinta todo de color de rosa, no. Habla de desafíos doctrinales, de disciplina. Claro, claro. Sería ingenuo pensar lo contrario. El desafío doctrinal más gordo ya lo hemos dicho, el arrianismo. Sí. Y como decíamos, no era solo teología, era política pura y dura por su conexión con los visigodos. Una tensión constante. Sí, con la mayoría católica hispano-romana y su clero. Era una lucha por quién mandaba religiosamente que se mezclaba con la lucha por el poder político. Y aparte del arrianismo, ¿qué otras tensiones había dentro? ¿Mencionabas algo de indisciplina o...? Sí, el documento señala ciertas tendencias que podríamos llamar de ir por libre, ¿sabes? O de indisciplina clerical. Ajá. De nuevo, el contexto es clave. Comunicaciones difíciles, autoridad central débil, pues algunos obispos, quizá en sitios más aislados o sintiéndose fuertes, pudieron intentar actuar con más independencia de la cuenta. Por ejemplo. Pues lo que decíamos antes, nombrar sucesores saltándose pasos, manejar los bienes de la Iglesia con poca transparencia o adoptar posturas doctrinales o litúrgicas un poco suyas. Vale. Son justo estas cosas las que, según el anexo, hicieron que el Papa Hilario interviniera. Sus cartas insistiendo en los cánones universales y en la comunión con Roma eran una respuesta directa a esos problemas internos. O sea que esa insistencia en ser fiel a Roma que defendía Hilario y que el anexo destaca, no era solo por principios abstractos. No, era muy práctico. Era una herramienta concreta para intentar frenar tanto las presiones de fuera, como el arrianismo visigodo, como las tendencias internas a la división o a la indisciplina. Eso es. Casi como un paquete,
La doctrina correcta y la disciplina iban juntas, y la garantía de ambas estaba en la conexión con Roma, con la sede apostólica. Esa es la lectura que se saca claramente del análisis del documento, ¿sí? La conexión con la sede de Pedro o con el Papa se usaba como el sello de predi, de estar en la línea correcta, la que seguía la tradición apostólica definida en los grandes concilios como Nicea. Una forma de marcar distancias. Claro, de diferenciarse de lo que se veían como desviaciones herejías como el arrianismo o como rupturas de la disciplina obispos rebeldes o cismáticos. Fascinante. Y claro, esto plantea una pregunta que se repite siempre en la historia, no solo de la Iglesia. ¿Cómo mantienes la unidad en una organización tan grande y diversa, repartida por sitios y culturas distintas? Sobre todo en tiempos de crisis. ¿Dónde está la autoridad final? ¿Cómo se ejerce para que funcione? Son preguntas que ya estaban ahí, en la España del siglo V. El documento de Cívico DM que estamos comentando va un poco más allá de contar la historia. Intenta sacar conclusiones, casi lecciones aprendidas de esta época, que podrían servir incluso hoy. Sí, busca esa conexión. Y una idea que repite es esa, que la unidad con Roma fue decisiva, una especie de salvavidas para la doctrina correcta en medio de toda la confusión política y religiosa que había. Sí, esa es una de las ideas fuertes del anexo. Argumenta que aunque la Iglesia en Hispania tenía su propia fuerza, su cultura, sus santos, sus tradiciones, y esto es importante, no era una simple sucursal. Tenía vida propia. Exacto. Pero necesitaba esa referencia universal, ese vínculo con el Papa para seguir bien anclada en la fe común de toda la Iglesia de Occidente. Es esa tensión entre lo local y lo universal. Justo. Esa dialéctica, a veces tensa, pero muchas veces positiva, entre adaptarse a cada sitio y pertenecer a un cuerpo común, con una fe y unas normas compartidas. Y junto a esa idea de la unidad doctrinal, gracias a Roma, el anexo también destaca la resiliencia de la Iglesia. Su capacidad no solo de sobrevivir a la caída del imperio, sino de convertirse en un factor de estabilidad social. Sí. Manteniendo la fe, apoyando a la gente y conservando una cierta unidad interna en medio del caos. Entonces, ¿cuál es la visión de conjunto que da el texto sobre todo esto, sobre la actuación de Hilario? La perspectiva que ofrece el documento es interesante. No ve la intervención de Hilario como una simple orden desde arriba, una injerencia de Roma en Hispania, ¿Siño? sino que invita a entenderla desde la lógica interna de la Iglesia de entonces, como la aplicación de un principio que consideraban fundamental: la unidad visible de la Iglesia y la fidelidad al Evangelio, tal como lo habían recibido y transmitido. Entiendo, como algo propio de su identidad. Exacto. En un mundo donde el Imperio Romano de Occidente se rompía en pedazos, política y socialmente, ese vínculo con Roma, que era una comunión jerárquica, doctrinal, litúrgica, habría funcionado como un elemento clave ¿Para qué? para mantener conectadas a las comunidades cristianas de Hispania entre sí y con el resto de la cristiandad occidental. Sería, según esta visión, un factor de estabilidad religiosa y de conservación de la identidad católica, en un entorno de cambio brutal y de amenazas constantes. Bueno, haciendo un poco de resumen de lo que hemos hablado. Hemos viajado a una Hispania del siglo V. Convulsa, ¿eh? Mucho. Un momento en el que el viejo orden romano se deshace y en ese hueco la Iglesia cristiana emerge con una fuerza que quizás nadie esperaba. Sorprendente, sí. Se convierte en un referente no solo espiritual, sino también social y cultural. Hemos visto cómo el Papa Hilario, desde Roma, lejos pero atento, interviene. Y de forma decidida. Sí, para intentar asegurar la disciplina interna y la unidad doctrinal, sobre todo frente a retos enormes como el arrianismo visigodo y las propias tensiones internas de los obispos hispanos. Exacto. Y hemos visto que la vida de la Iglesia en Hispania, aunque muy conectada a Roma en lo esencial, tenía su propia marcha. Con su monacato. Un monacato floreciente con influencias diversas, sí, y un papel social clave en la caridad, en el apoyo básico, ocupando el sitio que dejaba la administración imperial. Y en ese contexto, la comunión con Roma se consolida como una señal de identidad, de ortodoxia católica. La gran conclusión del documento que analizamos parece ser esa, que esa relación con el Papa, que figuras como Hilario cultivaron y defendieron activamente, fue un factor crucial. de cohesión. De cohesión y de resiliencia para la fe católica en Hispania, en uno de los momentos más inestables y transformadores de su historia.
Y quizás, para cerrar, podríamos dejar una reflexión ahí flotando. Una idea que va más allá de este caso histórico, pero que resuena al mirarlo. A ver, Pensemos en esa dinámica, siempre complicada, a menudo tensa, entre el centro y la periferia, en cualquier organización grande, sea religiosa, política, cultural, incluso una empresa. sí, es un tema universal. Sobre todo cuando esa organización se enfrenta a crisis de fuera o a tensiones fuertes de dentro. ¿Cómo encuentras el equilibrio justo, ¿Entre qué? sea cada sitio? Y la coherencia, la unidad del conjunto. ¿Cómo mantienes una identidad compartida, una misión común, a lo largo del tiempo y en sitios distintos? Sin pasarte de rígido ni que todo se disperse. Justo. Sin caer ni en la rigidez que ahoga lo local, ni en la fragmentación que deshace el proyecto común. Es una pregunta básica sobre cómo gobernar y mantener la cohesión. Y de alguna manera ya se estaba planteando en aquella lejana Hispania del siglo V. Y bueno, sigue siendo relevante hoy. Sin duda. Una reflexión muy interesante para cerrar.